En Juan capítulo 5, esa va a ser nuestra historia de hoy, que aquí en mi Biblia se llama el paralítico de Betesda. Y es una historia que ustedes ya conocen, una historia que nos han predicado aquí, que hemos escuchado, hemos aprendido mucho acerca de ella. Y en esta noche quiero entrar otra vez, tomar ciertas cosas, ¿no? y hacer un recordatorio de esta historia y entrar a ella, ¿no? Entonces les digo, bueno, justamente aquí en Juan capítulo 5, en mi Biblia, seguramente también la de ustedes, se llama el paralítico de Betesda. Y dice así, versículo 1: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de un tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Versículo 5: Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Versículo 6: Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? En el versículo 7 vemos la respuesta, y este paralítico le responde al Señor: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y entonces Jesús, me imagino que se le queda viendo a este paralítico y le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Qué historia tan más hermosa, tan más impresionante, que nos muestra justamente tantos atributos, tantas cosas de parte del Señor aquí. Y cómo viene, sana con su poder al paralítico, le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Y él al instante, aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y dije: bueno, Señor, ¿quieres que hable de sanidad? Vamos a orar por los enfermos, o qué va por ahí, ¿no? Y bueno, y justamente podemos tomar esta historia, ¿no? Y podemos aferrarnos a esta promesa de parte de Jesús. Pero justamente donde me detuvo y estuve ahí dándole vueltas y construyendo esta plática del día de hoy, justamente es en el versículo 6. La pregunta que le hace Jesús al paralítico, dice: Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, y le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano?, le dice a este paralítico. Y si nosotros nos detenemos en esta pregunta, nos detenemos en la historia, pues vemos a un paralítico, un hombre enfermo, alguien que ha estado esperando justamente, ¿no?, que el agua se mueva, que llegue un ángel, ¿no?, que mueva las aguas. Y bueno, corrían justamente, ¿no? Y dice ahí, el primero que tocaba el agua, las ondas que hacía, ahí el ángel pues sanaba, ¿no? Entonces, alguien que estaba así, un paralítico, 38 años enfermo, y de repente Jesús le dice: hey, ¿quieres ser sano? Pues yo dije: bueno, pues sí, ¿no? O sea, pues vaya, qué enfermo, ¿no? Y si viene el Señor Jesús y te dice: oye, ¿quieres ser sano? Pues qué enfermo diría que no. No, o sea, sería la respuesta lógica, ¿no? Entonces ahí estuve yo luchando justamente, porque después me di cuenta, pues es cierto. O sea, ¿cómo el Señor Jesús viene y pregunta: ¿quieres ser sano? Pues alguien enfermo, alguien que notablemente estaba enfermo, ¿no? Y justamente quiero que veamos la respuesta que da el paralítico, porque
pues lo que uno diría, pues si alguien te acerca, ¿no? Y bueno, si es el Señor Jesús, dices, bueno, si se acerca y te dice, ¿quieres ser sano? Pues obviamente tú dirías, pues sí, ¿no? Sí quiero ser sano, claro que quiero ser sano. Quiero quitarme de esta parálisis, ¿no? Fíjense cómo la respuesta es importante, porque él le responde al Señor, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Fíjese la respuesta que da precisamente el paralítico. Él le describe su situación. No le dice al Señor Jesús, sí, quiero ser sano, sí. ¿Cómo le hago? ¿Tú sabes cómo? ¿Tú sabes el tiempo? A lo mejor tú que viniste me preguntaste, porque evidentemente el paralítico no conocía a Jesús, ¿no? Entonces, pero imagínate un enfermo así, de repente que alguien se acerca, oye, pues quieres ser, y a lo mejor, oye, eres doctor, a lo mejor tú tienes una cura, ¿no? Pero él no, él lo que le dice, estoy enfermo, no tengo quien me meta al estanque. Y aparte cuando yo voy, otro siempre me gana. Y yo me imagino contestando al enfermo, a este paralítico, todavía incluso, pues en esa actitud ahí de derrotado, ¿no? En esa actitud de desgano, de desesperanza, de decir, pues estoy enfermo, estoy solo, porque él le dice, no tengo a quien me meta, estoy solo. ¿No ves mi condición? Dice, y aparte, cuando yo inicio, cuando veo que esas aguas se empiezan a mover, ahí es siempre alguien que me gana. ¿Qué respuesta por parte del paralítico? Y yo dije, Señor, es que sí, porque justamente cuando uno no es creyente, pues obviamente, Señor, cuando pues no te conocemos, ¿no? Cuando no sabemos, cuando no se nos han abierto nuestros ojos espirituales, nuestros oídos para escuchar tu voz, entonces pues obviamente es una respuesta de alguien no creyente. Pero él me dice, no, fíjate bien, porque muchas veces yo toco a tu puerta, muchas veces yo toco a la puerta de los creyentes y les pregunto, ¿quieres ser sano? ¿Quieres en verdad tu trabajo nuevo? ¿Quieres en verdad un esposo, una esposa? ¿Quieres en verdad sanar de cáncer? ¿Quieres en verdad sanar? ¿Quieres en verdad que te quiten ese pecado? ¿Quieres en verdad que te lleve a un nuevo nivel espiritual? ¿Quieres en verdad un nuevo entendimiento? Y viene Jesús y dice, en verdad ¿quieres? Y la respuesta que le damos a Jesús es justamente la de nuestra condición. Nuestra respuesta es decir, sí, Señor, quiero, sí, Señor, creo, ayúdame a creer. No, lo que decimos es, mira, Señor, aquí estoy solo, enfermito. Y cuando veo que empieza la sanación, pues yo me quedo nomás como el chinito milando. Ese es el tipo de respuestas que le damos a nuestro Señor Jesús. Y entonces, ¡pum!, me voló justamente la mente. Dije, Señor, es cierto, ¿cuántas veces perdemos nuestra bendición, perdemos nuestra sanidad, perdemos aquello que tú nos quieres dar justamente por este tipo de respuesta? Yo me quedé, bueno, sí, Señor, es que tengo que aprender a responder de diferente forma, tengo que estar más atento, tengo que estar viendo para que cuando tú preguntas, cuando viene la bendición de parte tuya, cuando tú te acercas a mí y me preguntas, ¿de verdad quieres esto? Tengo que contestarte con fe, tengo que contestarte con ánimo, gritando, sí quiero. No, aquí ya, sí quiero, Señor Jesús, sí quiero. Y aumentar mi fe y arrebatar esa bendición y llevarme mi sanidad, llevarme mi bendición, llevarme a un nivel mayor de entendimiento. Pero me dice, no has entendido la clave. Dice, hay que entender la clave que está aquí. Dije, ¿cuál clave? Entonces ahí estaba a las 3 de la mañana. Ay, Señor, quiero ser sano, pero ¿dónde está la clave? Quiero ser, no podía dormir. Y estaba ahí y dándole vueltas y peleándome. Y venía y meditaba y veía otra vez la pregunta, ¿quieres ser sano? Yo decía, pues sí, o sea, es lo lógico, Señor, sí, o sea, no me explico. ¿Cómo es posible que no? Y me dice, mira, el problema, después estuve viendo, es justamente que la respuesta del paralítico era obviamente no era una respuesta de fe,
Era una respuesta donde ya se había conformado a su situación. El paralítico no tenía realmente un deseo profundo de ser sanado. Me dices, a ver, Jaime, pero si estaba enfermo, 38 años enfermo, ahí viviendo a un lado del estanque, porque por eso dice, ahí estaba con su lecho. Lecho es esa cama, vivía en el estanque, o sea, vivía cerca, no era rana, no vivía dentro del estanque, vivía al lado del estanque, ya era parte de su vida. ¿Y sabes qué era el problema? Que el paralítico ya no quería ser sano. Ya no le convenía ser sano. Se había conformado su mentalidad, había conformado su estilo de vida, había hecho precisamente de su parálisis, de esa enfermedad, su estilo de vida. Por eso es que Jesús bajó justamente a sanar ese paralítico. Era parte del plan que tenía el Señor Jesús para el paralítico. Pero antes de sanarlo, porque pudo haber dicho el Señor Jesús, hey, tú, levántate y anda, ¿no? Pudo haberle dicho, oye, tus pecados son algo así. Pero justamente lo que se detiene el Señor Jesús y le pregunta, ¿en verdad quieres ser sano? Porque algo se tenía que mover en el corazón, en la mente. Ese callo que ya estaba ahí en el paralítico, esta barrera espiritual, esta ceguera espiritual que no lo dejaba más ver, tenía que ser removida para que precisamente el paralítico pudiera recibir esa bendición. Sí, se trata también de hablar de la sanidad. Se trata también de la misericordia que tiene el Señor de aquellos que no le conocen y aún así les sana. Sí se trata de esto, pero aquí quiero enfocarme más a hablar a nosotros, a los que somos ya parte del reino del Señor, a sus hijos, aquellos que decimos, sí, somos tus hijos, sí, te conocemos. Pero hay algo, hay cosas ahí en nuestro corazón que no queremos soltar. Como el paralítico no quería soltar. Y es cierto, si estamos pensando, si estamos viendo aquí, justamente, imagínense, ya había hecho un estilo de vida alrededor de esto. O sea, él vivía ahí, seguramente siendo paralítico, estando solo, no teniendo casa, ¿no? Finalmente solamente tenía su lecho, ¿no? Pues yo me imagino que sus cobijas ahí, como una persona de calle, ¿no? Los podríamos ver ahora. Y entonces él vivía seguramente la limosna de otros enfermos que pasaban por ahí y él pedía la limosna. No, o sea, él, si me entienden, él ya no buscaba ser sano porque finalmente era su vida, ya se había conformado a ello y había estado viviendo así. Qué tremendo, ¿no? Y justamente lo que veo es que de repente pues hacemos así cosas de nuestro estilo de vida. Cosas que nosotros oramos, porque fíjense aquí el paralítico, pues esto 38 años enfermo, ¿no? No sé cuántos años haya estado viviendo ya cerca de este estanque, ahí finalmente viendo sanaciones, porque él dice, cada vez, o sea, él veía que se acercaban y se sanaban y él, ay, otro que me ganó, pero yo estoy aquí viviendo de mi limosna, viviendo en mi situación. Porque a lo mejor si sano, ¿qué voy a hacer? Y velo, muchas veces nosotros oramos por muchas cosas, estamos pidiéndole bendición de ciertas cosas al Señor, que nos cambie de trabajo, que nos cambie de circunstancia, vaya, hasta cosas materiales, no estamos orando, Señor, dame un auto, Señor, dame una casa más grande, dame esto, Señor, mira, confía en mí, Señor. Pero eso va a tener que hacer un cambio también en nuestra mentalidad y en nuestro estilo de vida. Porque una bendición más genera una responsabilidad más. Y entonces en lo más profundo de nosotros, ahí en el interior, no queremos soltar, no queremos realmente que el Señor nos sane, no queremos que el Señor realmente nos bendiga. Qué tremendo, ¿no? Porque aún podemos estar orando por esa bendición y no querer soltar eso, porque entonces no sé qué hacer de mi vida, no sé cómo vivir con eso. Voy a tener que confiar más en el Señor. Ay, espero que estén comentando algo en el Facebook o algo así, porque aquí se me quedaron pasmados los del video. Aquí ya están así como que.
Entonces, el paralítico ya había estado ahí 38 años enfermo. Supongamos que 30 y tantos años viviendo ahí en el estanque. A lo mejor cuando llegó, no, era paralítico, entonces no podía llegar saltando. Entonces ahí llegó y se estacionó y dijo, bueno, en cuanto vea justamente el estanque que se mueva, voy a ir, ¿no? Como muchas veces nosotros vemos que empieza a haber bendición en otros y entonces nos emociona. Venimos y sí, Señor, le tocó a otro, me toca a mí. Y entonces, si tú lo pudiste hacer con aquel, también conmigo, y estás ahí. Pero entonces el pasar del tiempo, empieza la desesperación, empieza la desesperanza. Entonces te empiezas a conformar y empiezas a aceptar tu realidad, empiezas a aceptar esa enfermedad, empiezas a aceptar esa condición de soltería, a lo mejor empiezas a aceptar esa condición de un dolor en alguna parte, de tu ceguera, incluso de tu ceguera visual, pero también a lo mejor tu ceguera espiritual, y te empiezas a conformar y estás cerca del estanque, estás ahí viendo cómo está pasando, estás esperando al ángel del Señor, pero finalmente en tu mente ya no quieres cambiar, ya no aceptas, porque ya no sabes qué vas a hacer, ya no sabes qué va a pasar con esa bendición. El paralítico ya vivía ahí y justamente su parálisis, su enfermedad, su condición, pues le dio la vida que él conocía. Enfermedad, soledad y frustración al ver que otros eran bendecidos, al ver que otros eran sanados. Yo puedo ver incluso aquí ahora una parálisis de la voluntad que está teniendo justamente este paralítico. Porque el Señor lo que hace es, ¿quieres? Él lo que quería era remover justamente esa voluntad, ese ánimo, era hacerle una inyección de fe para que él reaccionara y pudiera ver más allá. ¿Quieres ser sano? Yo imagino que ahí Jesús le estaba dando incluso dándole una visión de cómo era una vida sana, una vida sin parálisis, una vida de no estar viviendo nada más en el estanque, ahí de la limosna de los que iban caminando. Y Jesús por eso le hace esa pregunta, sencilla pregunta, pero tan profunda, para remover el corazón de ese paralítico. Abro paréntesis aquí, voy a abrir un paréntesis, porque me parece importante hacer algunas connotaciones aquí, y después sigo con esta parte de la parálisis, de la voluntad, de ese deseo de que realmente el Señor nos sane, nos prospere, nos bendiga. Mi paréntesis justamente, fíjense en el versículo 3, vamos a regresar un poco acá, para romperles también un poco el ritmo y que el Señor les revele, que les empiece a hablar y que les empiece ahí a golpear su corazón y empiece a decirles, ay sí, Señor, creo que de repente es eso que tanto te he orado, híjole, a lo mejor yo siento que sí, ya mejor me conformo en la situación en la que estoy. Pero fíjense, en el versículo 3 dice así: en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Una multitud, había muchísimos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, y esperaban el movimiento. Fíjense, esta multitud son como los primeros, ¿no? Son como tu primer amor, cuando ves el primer milagro, cuando recibes algo de parte del Señor, y entonces vas, te sabes enfermo, sabes que estás todo chueco ahí, ciego, tartamudo, ¿no? Cojeando, pero sabes que algo así, estás esperando el movimiento, estás esperando el movimiento del Señor, el movimiento del Espíritu Santo. Entonces estás ahí, estás siendo parte de la multitud, esperando. Y justamente no es una multitud, pero el plan del Señor con el paralítico era pasar a esta multitud. Yo dije, bueno, Señor, ¿por qué no te quedaste ahí? Habías dicho, sanos todos de una vez, sin que toquen, para que conozcan verdaderamente de quién es el poder, de quién es el poder de sanarlos, y toda esta multitud sana de un solo golpe. Pero no, el plan del Señor Jesús no era sanar, todavía no. Era pasar de largo y de esa multitud e ir justamente con el paralítico, con aquel que se sentía solo,
con aquel que estaba ya ahí acostumbrado a su condición. En el versículo 6 dice que cuando Jesús lo vio acostado, entró entre la multitud del Señor Jesús y de repente lo vio acostado al paralítico y supo. El Señor Jesús sabe de nuestra condición, sabe de nuestra parálisis, de nuestra enfermedad, del sentimiento de soledad que tenemos, de la frustración que tenemos. El Señor Jesús lo sabe y pasa aún en medio de una multitud para llegar directamente contigo. Y lo más impresionante es que justamente versículo 8 le dice el Señor Jesús, aunque la respuesta justamente de este paralítico no fue una respuesta de fe, no fue una respuesta de ánimo, no fue una respuesta ahí de esperanza por ser sanado, fue una lamentación, podría decir, de parte del paralítico. El Señor Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, y al instante lo sanó. Y aquí va el paréntesis interesante. Muchas veces nos detenemos en traer a la gente que no conoce al Señor Jesús justamente porque pensamos que como no le conoce, el Señor Jesús no va a obrar con ellos. Entonces hay oración para sanidades, hay oración para milagros, y nosotros nos detenemos porque dices, no, es que esa persona no le va a agarrar la onda, no, es que esa persona no está preparada, no entiende de las cosas de Jesús, no entiende del poder de la oración. Entonces tú te detienes, pero justamente aquí lo que nos dice es que el Señor Jesús va a ir por arriba de eso. No se trata de que nosotros o esa persona nueva o ese enfermo, ese paralítico le conozca al Señor Jesús. Se trata de que el Señor Jesús ya le conoce a él. Se trata justamente de que el Señor va a pasar por en medio de la multitud, entre todos los enfermos que haya, justamente para ir y obrar en misericordia sobre esa persona. Él va a tener misericordia de ellos y les va a sanar. Pero nos detenemos porque nuestra lógica es, pues tiene que conocer al Señor Jesús, mira, mejor le predico, lo mando a doctrinas fundamentales, 6 años y ya después va a agarrar la onda y ya entonces el Señor Jesús lo va a sanar. No. Qué hermosa historia esta. Y justamente aquí Juan capta el tipo de respuestas, de lamentaciones que vamos a escuchar de parte de la gente, que el Señor Jesús está acostumbrado, pero aún así Él va a ir arriba de esa lamentación y lo va a sanar por misericordia. Cierro mi paréntesis, porque creo que era importante. Yo descubrí, ¿no?, que justamente que nos detenemos en esa parte, que no vamos más allá, nos da pena, decimos, no, y tomamos pretextos, ¿no? Y entonces nos volvemos tenemos más parálisis que el enfermo, que el que está necesitado. Activémonos, iglesia. Aprovechemos las oportunidades, llevémosles, que el Señor va a obrar, que el Señor los va a sanar. Y mira, si no los sanan esa vez, pues una razón tiene el Señor. Pero nosotros insistamos en esa parte, no nos detengamos por un mal paradigma acerca de esto. Bueno, decía que ya había cerrado el paréntesis. Entonces regresemos a la condición justamente de este paralítico. Este paralítico que, como les decía, finalmente pues ya había hecho su estilo de vida. Ya pues así dice, bueno, pues así estoy cómodo, no, pues ya esperando él, no, pues su muerte, no, pues ya ir pasando su momento, pues ya así me tocó, ¿no? Veo a los otros que sanan y pues bueno, pues así es, por algo será. ¿Cuántas bendiciones, cuántas cosas hemos perdido porque nos aferramos a ese estilo de vida, porque nos aferramos a lo ya conocido, nos aferramos a lo que ya es? Fíjate que justamente sano, cuando el Señor Jesús le hace la pregunta, ¿quieres ser sano?
sano tiene la misma raíz que santo. Sano tiene la misma raíz en la palabra que santo. Porque justamente lo que quiere el Señor Jesús, te quiere sanar, sí. Y la pregunta va por ahí, quiere ser sano, pero iba más allá. Por eso les digo que es una pregunta sencilla, pero más profunda. Porque realmente lo que está diciendo el Señor Jesús es, ¿quieres ser santo? ¿Quieres que realmente te saque de esta condición de vivir afuera del estanque, en esta condición que estás apartado, que nada más ves pasar la bendición y tú en tu enfermedad, en tu lamentación, que quieres ser santo, es decir, apartado para mí? Qué hermoso estaba predicando aquí el Señor Jesús acerca de lo que Él iba a hacer por ti y por mí en la cruz para podernos santificar. Y por eso Juan capta muy bien la pregunta y lo pone ahí en un versículo y lo acomoda para que nosotros entendiéramos el valor de esta pregunta, lo importante de esta pregunta. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser santo? Dice el Señor Jesús, ¿te quieres que te aparte para mí y sacarte de esa condición de parálisis espiritual? En el versículo 10, más adelante, justamente después dice al instante. Y aparte está increíble, ¿no? Porque es algo que constantemente los coaches oran en la mañana, ¿no? Al instante, al instante. Porque cuando es algo natural, una sanidad natural, no, pues vas ahí en tu periodo y vas tú sanando, y entonces te cambian el medicamento, te van ajustando, ¿no? Te rompiste una pierna y bueno, va sanando el hueso, va poco a poco, va poco a poco. Pero aquí nos muestra el Señor Jesús que cuando viene con su poder, que cuando viene y quiere sanar así de esta forma tan misericordiosa, dice al instante. Aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Por eso es que tenemos tantos testimonios, ¿no? Y al instante me llamaron, y al instante fui a hacerme la prueba y no, ya no tenía. Al instante, al instante, al instante. Porque justamente es obrando Jesús en la vida de forma misericordiosa en todos estos enfermos, en todos estos paralíticos. Y luego fíjense en el versículo 10 de esta historia, dice: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, ¿no? Al paralítico, dice: hey, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Dije, bueno, ¿y esto qué tiene que haber? Ya no agarré la, a ver. Y luego aquí dice, bueno, es que primero los judíos lo vieron y le dicen: hey, ¿qué no sabes? Es Shabbat, es día de reposo, no puedes andar cargando con tu cama por ahí. Pero ¿saben qué está impresionante de esta parte? Que el paralítico recibió su sanidad, no se quedó ahí en el estanque, no se quedó ahí. No agarró su lecho y de repente dijo: pues me voy de aquí. Hubo un entendimiento, algo pasó en su mente que dijo: ya no pertenezco en esta situación de miseria, ya no pertenezco aquí donde estuve tantos años tirado, sintiéndome solo, sintiendo que nadie me quería, viviendo de limosna, ¿no? Y de repente, ¿qué tuve que hacer? Anduvo, se movió, pasos de fe. Pasos de fe. Anduvo, se movió. Por eso los judíos lo vieron pasar y dijo: ¿y ese loco que anda ahí con su cama? Obviamente no era una cama, no era un colchón así, no, con la base y todo, eran sus cobijas, no era lo que él usaba como cama. Y en el versículo 11 él le responde: el que me sanó. O sea, no se dio cuenta que era Jesús, no se le reveló, no es este acto misericordioso. Dice: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Obediente el paralítico.
Pero es esta parte que él se dio cuenta que ya no pertenecía ahí, ya no podía estar ahí donde estuvo tantos años, ahí, porque cuando sintió la sanidad, cuando sintió fuerza en sus piernas, que se pudo levantar, dijo: pues agarro mis cosas y me voy, no voy a hacer que me regrese la parálisis. Se movió de ahí. Es como cuando a Abraham le dicen: no, hey, vete, sal de aquí, muévete, no, abandona la parentela. No es de que dejar ahí a sus papás tirados ahí, abandonados, sino que el Señor necesitaba moverlos de ahí, de su condición, de lo que ellos conocían, para poderles mostrar un futuro mejor, el futuro que realmente el Señor quiere para nosotros. Por eso le dice justamente también a este paralítico: ay, muévete, anda, salte de aquí. Y él obedientemente agarró su lecho y se fue, ¿no? Tanto que empezó a dar testimonio, tanto que empezó a decir: hey, pues el que me sanó me dijo muévete, y pues mira, me sanó, yo mejor me muevo. Hubo un cambio de mentalidad, hubo pasos de fe por parte de este paralítico. Hay un cambio de mentalidad, y es lo que nosotros necesitamos, porque justamente ahí está la clave. No queremos recibir ciertas bendiciones, no queremos soltar esa situación, no queremos soltar ese rencor, porque ya te acostumbraste tanto al rencor, ¿no? Como nos hablaban hoy en la mañana los coaches, finalmente estás ahí aferrado a ese rencor, porque ya no sabes, ya tu mente ya no percibes la vida sin ese rencor, ya no percibes la vida sin tu cochecito todo chocado ahí, todo amolado, ya no la percibes, porque te da miedo y dices: es que un coche, entonces tengo que pagar tenencia, tengo que pagar. ¿Sabes cuál es el problema? Que una nueva vida, una nueva sanidad, una nueva bendición, lo que te va a hacer también es que tengas que confiar más en el Señor. De eso se trataba. Porque decimos: híjole, es que si me da una casa más grande, ¿cómo le voy a hacer para pagar la luz? ¿Cómo le voy a hacer? Pues claro, porque entonces tienes que confiar más en el Señor. Claro, tiene que haber un cambio de mentalidad. Si sueltas ese rencor, claro que tienes que empezar a vivir sin ese peso del rencor. Tienes que empezar a decir: ay, ¿cómo se sentirá vivir sin eso? Claro, si te da esposo, esposa, pues es una bendición, pero es una responsabilidad, y con eso trae más retos. Pero estás ahí: Señor, dame una esposa, Señor, dame un esposo. Sí, Señor, por favor, mira que yo aquí 38 años de soltería. Pero en el fondo dices: no, mejor no, porque no quiero dejar mi condición de soltería, porque quiero seguir en la vida loca. El Señor le dijo: hey, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser santo? Porque ¿sabes qué va a pasar? Que cuando el Señor te sane, que cuando el Señor te santifica, tu vida tiene que cambiar. Señor, líbrame de estos deseos, de esta lujuria. Bueno, pues tienes que dejar de ver esas series, tienes que dejar de seguir esas cuentas, tienes que cambiar tu estilo de vida. ¿Sabes qué tienes que hacer? Agarrar tu lecho y andar, salir. ¿Quieres ser sano de la diabetes? Sí, Señor, quiero ser sano de la diabetes. ¿Y cómo es el meme? 3 Doritos después te empacas una Coca-Cola y 2 panesotes dulces. No hay congruencia. No quieres cambiar, en el fondo no quieres ser sano, quieres quedarte ahí, en lo que ya conoces, en tu enfermedad, en tu lamentación, porque finalmente salir de ello, ir a otra condición, pasar de la parálisis a esa libertad que te da poderte caminar, poder ir y poder, es otra vida. Ve lo que le pasó a este paralítico. De repente tiene que buscar trabajo, tiene que buscar dónde vivir, tiene que hacer otras cosas. Por eso es que se lo encontró en el camino, porque él agarró justamente y anduvo y dice: pues de una vez. Hay que tomar los riesgos,
Hay que orar por eso, pero en el fondo tenemos que hacer ese examen de conciencia y tenemos que entrar ahí con el Señor y decirle: Señor, yo me sincero. A lo mejor he estado orando por esto tantos años. He estado orando porque me quites esta condición. He estado orando, Señor, porque me bendigas con un trabajo así, con un negocio así, todo. Pero en el fondo te da miedo, porque en el fondo no quieres que el Señor te bendiga, porque no quieres salir de tu de tu situación. No estamos dispuestos a hacer los cambios que significa esa nueva bendición, esa sanidad, ese nuevo trabajo, esa nueva familia. Gracias al Señor que me ha hablado de esta forma, porque justamente vas a decir: ay, Señor, se me hace que sí, y es cierto, Señor. Porque al final de cuentas, si me bendices así me da miedo, porque si me bendices allá no sé qué voy a hacer, y entonces prefiero quedarme aquí en lo que ya conozco, en lo seguro, aquí, aunque sea la limosna, aunque sea nomás ver el estanque y ver cómo otros sanan, cómo otros prosperan, cómo otros se acercan más a ti. Wow. Versículo 14. Bueno, desde el 12 otra vez, fíjate. Entonces dice: entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y en el versículo 13 dice: y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Versículo 14, escuchen esto: después le halló Jesús en el templo. Después Jesús le halló al paralítico en el templo. Dos cosas bien importantes. La primera: si recibimos una bendición, si recibimos una sanidad, un milagro del Señor, ¿a dónde tenemos que correr? Al templo. Nosotros lo hemos visto, yo lo he visto, cómo gente recibe milagros y jamás se paró en el templo. Y dice: hey, pero hay que seguir, porque eso es solamente una muestra, es una pequeña muestra de lo que el Señor quiere hacer. Ya no los vuelves a ver. Y a lo mejor después regresan por otro milagro y otra vez. Sin embargo, les digo que este paralítico entró en otra dimensión, tuvo otro entendimiento, porque justamente imagínate, otra nueva vida. De repente dice: ¿qué voy a hacer de mi vida? Ahora ya puedo caminar, ya no puedo vivir ahí, ya nadie me va a dar limosna porque pues ya estoy parado, ¿no? Y entonces, ¿a dónde corrió? Bueno, y se echó a correr el paralítico. ¿Y a dónde fue? Al templo. Al templo. Algo lo llevó al templo, algo ahí él sabía que iba a encontrar la nueva dirección de su vida. Porque justamente eso es lo que pasa cuando recibimos una bendición, cuando el Señor nos sana. Después de tanto tiempo de estar en esta circunstancia, de estar en situación, de repente dice uno: bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le hago con esta esposa que me dio? ¿Cómo le hago con este bebé? ¿Cómo le hago? ¿Cómo? Pero entonces corremos al templo, venimos a la iglesia, escuchamos, nos estamos conectados con esa expectativa de decir: bueno, Señor, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Cuál es el siguiente? ¿Qué más quieres para mi vida? ¿Qué más? ¿Qué más? Porque ¿sabes dónde lo encontró el Señor? El Señor Jesús no lo encontró en el camino ahí, lo encontró en el templo. El Señor Jesús sabía, y esa era parte del propósito. Y en el templo le revela justamente la siguiente. Es una revelación impresionante, porque Jesús le dice en el versículo 14: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. En la NTV, escúchenla para que sea más entendible, dice: Jesús lo encontró en el templo y le dijo: ya estás sano, así que deja de pecar, o podría sucederte algo mucho peor. ¿De qué está hablando el Señor Jesús aquí? Está hablando de que el paralítico podía quedar paralítico para la eternidad. Que el paralítico, dice, puede ser algo mucho peor que tu condición ahí de enfermo, de limosnero, de una persona sin casa. Una situación mucho peor. A través del pecado es que vivas en la eternidad, en el infierno.
Le estaba revelando el Señor Jesús el plan divino de lo que iba a pasar. Obviamente no era el tiempo todavía de lo que iba a suceder, y no lo iba a entender justamente el paralítico, pero estoy seguro que esas palabras le llegaron a sus oídos, a su corazón. Y entonces él dijo: wow, no se trata nada más de haber sanado, no se trata nada más de haber quitado esta circunstancia, se trata de haber llegado al templo y haberme encontrado otra vez con mi sanador. Y me dice: no peques más, Él me ha santificado. ¡Wow! Él me ha santificado. El propósito de tu enfermedad, el propósito de tu condición, el propósito de todos los problemas que vienen en nuestra vida es finalmente que nos podamos acercar al Señor y que Él nos encuentre de rodillas en el templo, buscando en su palabra, nosotros que entendemos de qué se trata, y estar ahí y que Él nos pueda decir: hey, te he santificado para mí, de todo pecado fue dejado en la cruz, ahora eres mío. ¿Qué revelación tuvo este paralítico? De ahí se fue el paralítico y empezó a dar testimonio, Pero lo importante de la parálisis, de esta enfermedad, 38 años. 38 años enfermos, nada más viendo cómo otros sanaban. O sea, el nivel de frustración. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, cuando al instante fue sanado, y entendamos, no solamente de su parálisis corporal, sino de su parálisis espiritual, él pudo correr al templo. Pues yo me imagino, tengo que buscar a Dios, tengo que ver a dónde encontrar. Pues en el templo. Y por eso corrió al templo, y ahí se encontró al Señor Jesús, y él le dijo: hey, no peques más, cuidado, porque hay una situación peor que la enfermedad. Pero hoy te has santificado, hoy se ha removido esa parálisis, ese callo en tu corazón, y hoy has entendido cuál es el propósito que tengo para ti. El objetivo de que el Señor nos sane, de que el Señor nos libere de esa parálisis, de nuestra condición, de nuestra miseria, es que podamos terminar la carrera, que podamos librar la buena batalla de la fe y terminar la carrera con éxito. Terminar la carrera de frente con nuestro Señor. Lo importante no es sanar, sino vencer la incredulidad. Es lo que tuvo que hacer el paralítico, vencer esa incredulidad. Obviamente después de vivir ese poder, esa gloria de parte del Señor Jesús, el Señor Jesús lo sanó, lo santificó para una gloria mayor, para que él pudiera entender que podía vivir una eternidad con el Señor Jesús. Muchos de nosotros, nuestra alma sigue enferma. Estamos cerca del estanque, estamos cerca de las manifestaciones, vemos y nos decimos que somos cristianos, que creemos, pero nos mantenemos con una condición, con una parálisis espiritual en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra mente. Porque ese mayor nivel genera mayor responsabilidad y sobre todo mayor confianza, mayor fe en el Señor Jesús. Dejar mayor libertad al Espíritu Santo para que obre en nuestra vida. Ya no supimos qué hizo después este paralítico, ni siquiera su nombre, ¿sabes? No sabemos que es el paralítico de Betesda. Pero sabemos que el Señor lo conocía desde antes, que en misericordia, como pasado en toda nuestra vida, todos hemos llegado aquí paralíticos y ciegos, y aún así el Señor en su misericordia, sin que nosotros le conozcamos a Él ya nos conoció desde antes y nos libera. Es tiempo de ir a un nivel mayor
espiritual, es tiempo de mayores conquistas. Esta pandemia como que de repente frenó ciertas cosas y de repente, no, y te ha dado tiempo para estar ahí en ese freno. Pero hoy dice el Señor, es momento de que me contestes realmente la pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser prosperado? ¿Quieres en verdad esposa, esposo? ¿Quieres en verdad familia? ¿Quieres en verdad cambiar de tu situación? ¿En verdad quieres? ¿En verdad quieres? ¿Quieres? ¿Quieres? Te dice el Señor Jesús. ¿Quieres? Y que nosotros le contestemos con toda sinceridad: Señor, me da miedo recibir esa bendición, me da miedo ser sanado, Señor, me da miedo. Pero ayúdame a creer, Señor Jesús. Ayúdame a creer en tu infinita misericordia. Ayúdame a creer, Señor. Muéstrame, Señor, como le mostraste al paralítico, ese futuro, esa instrucción, esa visión de lo que tú tienes preparado y de que tú me vas a sostener en ello. Vamos a movernos en un nuevo nivel. Dice, vamos, sí, vamos. Pero para esto necesitamos dejar que el Señor obre en nuestro corazón, dejarle que penetre en lo profundo y que nosotros podamos soltar para poderle contestar realmente al Señor: sí, Señor, sí quiero ser sanado, pero sobre todo, Señor, quiero ser santificado para ti. Que esa circunstancia que he tenido 15, 20, 30, 40 años sirva, Señor, de testimonio para otros y de cómo tu misericordia es para todos. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por la claridad en la que tú hablas, Señor. Gracias por movernos, Señor, y venir a preguntarnos si realmente queremos, Señor, ir a otro nivel. Queremos deshacernos de esa carga, queremos deshacernos de esa enfermedad. Y hay algunos que en verdad quieren, hay algunos que en verdad están clamando, y ahí está, y el Señor dice: ahí va la sanidad, no desesperes, no son 38 años, es corta la espera. Pero habemos otros que nos hemos acostumbrado a esa circunstancia, ya nos conviene, ya nos gustó estar ahí en la lamentación, y el Señor Jesús dice: no, porque entonces no estás viviendo en la fe, no estás realmente siendo santificado para mí. Que el Señor hoy nos revele y que no los deje dormir. Que cuando estés echándote ahí tu tortita de milanesa ahorita que te estás preparando, el Señor te revele y te remueva en su corazón, y que estas palabras, esta pregunta de parte del Señor Jesús: ¿quieres? 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 Y podamos sincerarnos delante de Él y decirle: en verdad quiero. Que el Señor los súper bendiga, que abra nuestros corazones, nuestro entendimiento. Mañana nuestros coaches nos esperan 6 de la mañana para seguir orando. Que el Señor los súper bendiga. Amén.